Hola, bienvenidos a otra clase de instalaciones eléctricas. Como ya hemos venido trabajando, es la secuencia, la continuación del tema 3, lo que se refiere al diseño y cálculo de circuitos ramales. En este caso, pues, como estudiamos en clase, definimos el circuito ramal y todas sus partes. Además, pues clasificamos los circuitos ramales primero dependiendo del tipo de alimentación, bien sea monofásico, bifásico de 2 o 3 hilos, lo llamamos bifásico siempre y cuando lo tomemos de un sistema trifásico y evidentemente el sistema trifásico de alimentación trifásico. Recuerden que monofásico viene a 2 hilos y a 3 hilos. También clasificamos los circuitos ramales dependiendo de la distribución de la carga. Así, esa carga puede ser concentrada o distribuida. Concentrada es decir, una sola carga, o sea, en un punto, concentrada en un solo punto y distribuida, ¿verdad? Se refiere a una carga que está distribuida a lo largo de varios puntos en un área determinada. También, de acuerdo a su tipo, la carga puede ser pasiva o activa. La carga concentrada puede ser pasiva o puede ser activa. Mientras, por su parte también, que la carga distribuida puede ser pasiva y activa. También estuvimos hablando de el método que vamos a trabajar para el cálculo de los circuitos ramales y el procedimiento. Como ya lo hemos mencionado, para dicho cálculo de los circuitos ramales se va a dar principalmente por inicialmente calcular la capacidad de corriente del conductor en función a la carga conectada a él, para luego realizar la respectiva caída de tensión que se presenta en dicho conductor para esa carga concentrada o para una carga distribuida. Dijimos también o mencionamos también que por ahora en los circuitos ramales no vamos a establecer la condición de cortocircuito para los circuitos ramales residenciales de alumbrado y TUG. Otro de los factores que estuvimos comentando en clase es la manera de cómo, dependiendo de la alimentación a la que está conectada dicha carga, ¿verdad? Cómo calcular la corriente en función a que sea monofásica de 2 hilos, de 3 hilos y trifásica. Y el criterio que establecimos de acuerdo al Código Eléctrico Nacional para el conductor en los circuitos ramales y un factor de seguridad que lo vamos a, a establecer en 1.25%. Así, esa corriente del conductor que vamos a calcular tiene que ser mayor o igual, recordando, a la corriente de carga por ese factor de seguridad. Es decir, la corriente del conductor va a ser mayor o igual a 1.25 por la corriente de carga. Estuvimos hablando y analizando también lo que fueron los circuitos ramales por su capacidad de corriente y establecimos que circuitos de 15 y 20 amperios utilizaremos un conductor de número 14 o 12 respectivamente. Para circuitos de 30 y 40 amperios establecemos conductores de 10 y 8, número 10 y número 8 respectivamente, y para circuitos de 50 amperios, calibre del conductor número 6. Todo esto para el empleo de circuitos ramales residenciales. Luego de calculado la capacidad de corriente del conductor de acuerdo a la carga que vamos a usar en la instalación,
El segundo paso es lo que respecta a la caída de tensión. La caída de tensión, para hallar el cálculo de la caída de tensión en el conductor, va a depender en la forma en que la carga está conectada, el tipo de carga. Si es una carga, si es una carga que está conectada en una forma concentrada o una carga distribuida. Una carga concentrada o una carga de forma distribuida. En este caso tenemos una carga concentrada representada por la corriente que consume a una distancia L del tablero. Para el cálculo de la caída de tensión en este conductor, en este segmento, en este tramo de conductor, ¿verdad? Ya lo estuvimos analizando en clase y a través de un video, ¿verdad? Que ya lo analizamos. Todos estos parámetros fueron estudiados para finalmente llegar a que el cálculo de la caída de tensión lo vamos a hacer en función a lo que llamamos en ese momento los amperios metros. Los amperios metros, ¿cuáles? Los amperios metros calculados, que no es más que en el caso de las cargas concentradas, la distancia a la que está ubicada la carga al tablero en este caso y la corriente que la carga está consumiendo. Para esos amperios metros, que vamos a llamar amperios metros calculados, los vamos a relacionar con los amperios metros tabulados para el conductor que seleccionamos en el paso anterior por capacidad de corriente. Esa relación entre los amperios calculados y los amperios tabulados nos va a dar la caída de tensión de la norma. Esa caída de tensión va a ser en porcentaje, ¿verdad? Y debería ser menor a 1. Factores de corrección, como mencionamos en clase, que van a depender del sistema de alimentación y van a depender también de la caída de tensión, del criterio de caída de tensión que estemos usando. ¿Por qué el factor de corrección por alimentación, por sistema de alimentación? Porque las tablas en donde vamos a ubicar los amperios metros tabulados de acuerdo al conductor que seleccionamos están elaboradas para sistemas de alimentaciones trifásicos. Y dependiendo del tipo de circuito ramal o alimentador que estemos calculando, vale decir monofásico de 2 hilos o 3 hilos o trifásico, vamos a tener un factor de corrección, es decir, a esos amperios calculados los vamos a corregir. ¿Por qué? Porque esos amperios calculados que estamos haciendo están en un sistema de alimentación diferente a los que están en las tablas. Así, si estamos usando un sistema de alimentación monofásico, utilizaremos un factor de corrección de 2, es decir, que los amperios metros totales corregidos o calculados corregidos va a ser el factor de corrección que va a depender del tipo de circuito, bien sea monofásico, bifásico de 2, de 3 hilos o trifásico, por los amperios metros calculados. 2, 1.5 y 1. 1, pues como las tablas están en un sistema de alimentación trifásico, pues usaremos directamente el número 1. O sea, ahora, si estamos considerando un criterio de caída de tensión diferente al 1% y sabiendo que las tablas están elaboradas para un criterio de tensión a 1%, por consiguiente debemos ajustar también
nuestros amperios metros tabulados a los que estamos usando. Allí entonces usaremos un factor de corrección que va a depender del criterio de porcentaje de caída de tensión utilizado. Si usamos 1%, pues el factor de corrección va a ser 1, 1.5%, 1.5, 2, 2 y 3, 3. Ahora, ¿cómo se ve esto y cómo, recordando cómo lo analizamos en clase? Pues vamos a tener, por ejemplo, unas tablas características donde aparecen las características de los conductores, en este caso de cobre con aislamiento TW a 600 voltios, y donde nos especifica que todos estos parámetros han sido calculados para un sistema trifásico 120-208 voltios a 60 Hz y a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. ¿Qué encontramos en esta tabla? En la primera columna, como ya lo hemos analizado, el calibre del conductor, bien sea en AWG hasta 4.0 o en KC1000 de 250 KC1000 hasta 500 KC1000. En la segunda columna, lo que es la sección de dicho conductor en milímetros cuadrados. En la cuarta columna, la corriente nominal para dicho conductor, y observamos que vamos a tener la capacidad de distribución, el caso D o el caso D o el caso, como estuvimos nombrando acá arriba, ¿verdad? El caso D o el caso I para el caso de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Que sería los amperios metros, y observamos que va a ser para una caída de tensión de 1%, delta de 1%, y otro de los factores que están involucrados, como nombramos en clase, ahora la caída de tensión va a depender, y esa fue la simplificación de los cálculos, va a depender también del factor de potencia, 0,8 en este caso, 0,9 y 1%. En cada una de estas columnas vamos a tener los amperios metros tabulados para cada calibre especificado en cada fila. Una vez corregido tanto el momento eléctrico calculado o los amperios metros calculados como el momento eléctrico tabulado, el momento eléctrico calculado lo vamos a corregir en función de qué? Del sistema de alimentación, y el momento eléctrico tabulado lo vamos a corregir en función a la caída de tensión que estamos asumiendo. Se selecciona el conductor que tenga un momento eléctrico tabulado corregido mayor al momento eléctrico calculado total. Es decir, que la relación, siguiendo, ¿verdad?, esta premisa, la relación amperios metros calculados, amperios metros tabulados, debe ser menor que 1. Así estaríamos asumiendo que los amperios metros tabulados son mayores que los amperios metros calculados. Y estaremos garantizando dicha caída de tensión. Por otra parte, diríamos entonces que el calibre definitivo del conductor será aquel que cumpla por capacidad de corriente, y el que cumpla por el criterio de caída de tensión. Para esto, pues, para un ejemplo de cálculo de circuito ramal con carga concentrada, les había intentado mostrar en clase este pequeño ejemplo que aparece acá en pantalla, donde se nos pide calcular todo el circuito, en este caso especial, lo que va a ser el conductor. ¿Para qué? Para un termoeléctrico, lo que llamamos ducha eléctrica, ¿verdad?, que va a ser instalado en una sala de baño a una distancia de 30 metros del tablero principal.
según los datos de planta de placa del fabricante, este termo o esta ducha tiene una potencia nominal de 2240 vatios y se nos pide hallar este conductor necesario, ¿verdad?, para hacer la conexión entre ambos elementos. Entonces, la potencia nominal va a ser 240. En este caso, nos habla si son las duchas comunes, convencionales, la ducha Corona que usamos en el país, pues son duchas monofásicas, ¿verdad?, a 120 voltios. Entonces, cuyo factor de potencia es 1, puesto que es un elemento netamente resistivo. Y en este caso, pues asumimos el factor de potencia 1. La corriente nominal para esta carga concentrada pasiva va a ser la potencia entre la tensión, cuyo resultado va a dar una corriente de 18.66 amperios. Esta corriente es la corriente de carga IC. Ahora, según el criterio, para yo hallar el conductor, no debo sobrecargarlo más allá de un factor de seguridad que va a ser 1.25 según criterio. Es decir, que si yo multiplico 1.25 por la corriente de carga, vamos a obtener una corriente de 23.34 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo seleccionar un conductor cuya corriente nominal, si lo buscamos acá, cuya corriente nominal no sea menor, sea igual o mayor a 23.34. Si observamos en la tabla, un calibre número 20 quedaría por debajo de dicho criterio de seguridad. Por lo tanto, asumimos el siguiente, que va a ser calibre 10 AWG. Para el caso en TW, tendría una capacidad de corriente nominal de 30 amperios. Asumimos el conductor por ahora en cuanto a capacidad de corriente, el número 10 AWG, especificando el tipo de aislante TW. Segundo paso sería ahora hallar lo concerniente a la caída de tensión que se va a presentar debido a la longitud a la que está dicha carga, es decir, la caída en el conductor. Dicha caída, ¿verdad?, la vamos a realizar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hallar es los amperios metros presentes en el circuito, lo que llamamos el momento eléctrico. ¿Qué será? La corriente de carga, de la carga por la longitud. Corriente de carga por la longitud. 18,66 por 30 nos da 560 amperios metros. Ojo, según lo que analizamos en el enunciado, estamos trabajando con un sistema de alimentación monofásico de 2 hilos. Por lo tanto, si nos vamos a la tabla, para un sistema de alimentación monofásico de 2 hilos, deberíamos a esos amperios metros calculados aplicar un factor de corrección de 2. Aplicamos un factor de corrección de 2 y 560 por 2 nos daría 1120 amperios metros calculados, ajustados con un sistema de energía monofásico. Bien, ahora nos vamos a la tabla. Para una caída de tensión de 1%, el conductor número 10, ¿por qué el número 10? Porque es el que ya por ahora tenemos seleccionado por capacidad de corriente. El número 10 presenta, según las tablas, nos vamos a las tablas, el número 10, ¿verdad?, para un factor
para una caída de 1% y un factor de potencia de 1, 312 amperios metros. Para el número 10 en TW, 312. Para una caída de 1%. Ahora, ajustando, que por cierto acá en el enunciado no nos lo dice directamente, ajustándolo para una caída de 3% en ese circuito ramal, para una caída de 3%, le aplicamos factor de corrección a esos 312 que están previamente tabulados y nuestros amperios metros tabulados corregidos a 3% va a ser 936. Ahora, para que cumpla, su momento eléctrico es menor que el momento eléctrico de ese conductor número 10, está siendo menor que el momento eléctrico calculado corregido. No va a cumplir con nuestro criterio de caída de tensión al 3%. ¿Qué hacemos? Debemos aumentar el calibre del conductor. En el caso ahora es que lo usamos, llevamos a número 8. Lo buscamos en las tablas para número 8 y encontramos que para número 8 TW vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener 514 amperios metros para el número 8, ajustándolo para una caída de 3%, 514 por 3 nos va a dar 1542. 1542 es mayor a 1120 amperios metros calculados y corregidos de manera monofásica, que concluimos que el número 8 por caída de tensión sí cumple. Vamos a obtener una caída real de tensión de 2.18%, 1120 son los amperios metros ajustados a 1% calculado por 1542 dividido entre 1542, que son los amperios metros corregidos, tabulados, por la caída de tensión que yo estoy asumiendo que es del 3%. Operando nos da que en este sistema vamos a tener una caída de 2.18% real y es menor al 3% usando conductor número 8. Finalmente, vamos a seleccionar el conductor número 8 por capacidad de corriente y caída de tensión, con una protección de, para el por una, ojo, no de 40 amperios, sino una protección, ahí hay un error, una protección de acuerdo a la capacidad de corriente que calculamos en el primer paso, y es para un número 10. Y para un número 10, si tenemos una capacidad de corriente más o menos de 30 amperios, es decir, que no usaremos una capacidad de 40 amperios, aquí hay un error, sino de 30 amperios. Eso con respecto a lo que es la caída de tensión para una carga puntual, una carga concentrada. Ese sería un ejemplo de cómo hallar la caída de tensión para una carga concentrada. Para una carga distribuida, ¿verdad? Aquí tenemos otro pequeño ejemplo que vale la pena pues analizarlo. Tenemos un circuito, ¿verdad? Un pequeño plano en donde tenemos un circuito ramal correspondiente a las luminarias. En ese circuito ramal correspondiente a las luminarias se nos pide calcular los conductores activos neutros, la protección y la tubería correspondiente. Aparece un elemento nuevo que hasta los momentos no hemos estudiado y es lo que se refiere a la tubería. Para este circuito se nos pide que consideremos acá sí una caída de tensión de 2.5
y que las distancias entre las luminarias se muestran a continuación. A ver, analizando, tenemos el tablero principal. Entre el tablero principal, el tramo tablero principal y la luminaria número 1 tenemos 6 metros. Entre la luminaria número 1 y la luminaria número 2 tenemos 7.5 metros. Entre la 2 y la 3 tenemos 7.5 metros también. Entre la 3 y 4, 4 metros. Y así seguimos hasta llegar a la luminaria 13, 14, que tiene una distancia de 4 metros entre 13 y 14. Ya las luminarias 12, 13 no existe conexión, pero sí existe entre 2 y 11, pero podemos observar que muy probablemente pertenezcan, y aquí lo podemos ver, a otro circuito ramal. Por ahora nos vamos a concentrar en este circuito ramal, que es el mayor, el más largo, hasta la luminaria 14. Factor de potencia, asumimos que todas las lámparas, para este caso, son lámparas incandescentes de 100 vatios. Asumimos lámparas incandescentes a 100 vatios y creamos inicialmente nuestro pequeño diagrama. Nuestro diagrama donde vamos a observar que las longitudes y las corrientes que vamos a estar presenciando. Acá observamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. El punto 5, del 5 se viene al 15. Tenemos punto tablero, punto 1. Del punto de luminaria 1, luminaria 2. Luminaria 2, luminaria 3. De la 3 a la 4. De la 4 a la 5. De la 5 a la 15. De la 15 a la 13 y de la 13 a la 14. Falta aquí colocar el 14. ¿Qué pasa con la 16 y qué pasa con la 7 y 6? El tramo más largo que vamos a considerar es hasta la 14. Si nos venimos hasta la 15, si nos venimos por acá, el tramo de 1, 2, 3, 4, 5, 15 es más corto que el 1, 2, 3, 4, 5, 15, 13, 14. Mucho más corto. Y si analizamos el 1, 2, 6, 7, sería mucho más corto inclusive que el anterior, que hasta el 16. Tomamos el caso más desfavorable, el caso donde la trayectoria es más larga. ¿Qué hacemos con estas derivaciones? Lo que hacemos es concentrarlas al punto 2, es decir, nos las traemos como si estuviesen conectadas al punto 2 en este caso, y esta como si estuviese conectada al punto 5. Es por eso que tenemos una I en el punto 1, pero en el punto 2 tenemos 3 I, es decir, 3 corrientes. La carga 7, 6 y 2. Acá tengo en el punto 5, ¿verdad? Tengo 2, la 5 y la 16, por eso aparece 2I. Esa es la razón, ¿verdad? En la que encontramos. Entonces, también acá tenemos corriente I, 2I, la que viene acá y por la que viene por acá, 3I, 5I, 3 que van para acá y 2 que vienen para acá, 5, 6 y así sucesivamente. Es decir, que al cabo, ¿verdad? En el trayecto tablero luminaria 1 va a tener 11 veces la corriente de un bombillo. Es decir, 11 veces la corriente 0.83. Es decir que para el caso de hallar el conductor, pues lo que hago es concentrar todas las cargas y digo que la corriente de carga va a ser 11 veces 0.83, 9.13 amperios. Si tenemos entonces 11 lámparas de 100 watts,
esas 11 lámparas en monofásico me van a consumir 9.13 amperios. Aplicando el criterio de seguridad para el conductor de 1.25 por 9.13, 10.38. Anteriormente asumimos que para nuestro circuitos ramales de tipo residencial, en este caso no nos vamos a la tabla, sino al criterio que previamente establecimos, para los circuitos de luminarias y TUG en residencial, vamos a trabajar con calibres número 12 AWG TW hasta 12 lámparas incandescentes de 100 vatios. Vemos que nuestro calibre 12 tiene una capacidad de 20 amperios y la corriente nominal por esas 11 lámparas a 100 watts va a ser 9.13 amperios. Está más que suficiente, ¿verdad?, dicha protección. Ahora, segundo paso, cálculo de la caída de tensión. Vamos a calcular el momento eléctrico, ¿verdad?, de toda la carga distribuida, es decir, la aportación de cada una de las caídas de tensión de acuerdo a la distancia y a la corriente en el punto respectivo. Empezamos de la primera, ¿verdad? 9,13 por 6. Tiene 9,13, ¿verdad? Toda la carga que está acá. 9,13. ¿Y cuál es esta distancia que hay de aquí? 6 metros. ¿Por qué? Porque nos vamos acá a la tabla y dice que entre el tablero principal y la primera luminaria hay 6 metros. Entonces, 11i, aquí es 11i, parece una L, pero es 11i por 9,13 por la distancia. 8,3 amperios, que es 10i, por la distancia que hay entre 1 y 2. ¿Cuánto es la distancia que hay entre 1 y 2? 7,5 metros. Es la que tenemos aquí. Luego, 7i, 5,81 amperios por la distancia que hay entre 2 y 3, 7,5 metros. Y así sucesivamente hasta el último punto y nos da 236,96 amperios metros. Ahora, esto, recordemos, es un circuito de luminarias en residencial, por lo tanto el sistema de alimentación es monofásico. Aplicamos factor de corrección monofásico por 2 según tabla y el momento eléctrico corregido va a ser 473,93 amperios. Nos vamos a la tabla de conductores. ¿Con qué conductor vamos a buscar los amperios metros tabulados? Con el número 12 previamente establecido por capacidad de corriente. Para el número 12 tenemos unos amperios metros tabulados eso sí, factor de potencia 1 de 207 amperios metros. No se especificaron en el planteamiento del problema que debe haber como máximo una caída de 2.5%. Aplicamos factor de corrección 2.5 por esos amperios metros y tenemos 517 amperios metros. Hacemos la relación para hallar los amperios la caída de tensión real. Los amperios metros corregidos, a simple vista primero, nos estamos dando cuenta que los amperios metros tabulados corregidos son mayores que los amperios metros calculados corregidos. Es decir, la relación amperios metros corregidos, amperios metros calculados entre amperios metros corregidos tabulados es menor que 1. Por tanto, el conductor número 12 sí me garantiza una caída máxima de tensión de 3%, de 2.5%, perdón, de 2.5. Ahora, ¿de cuánto es esa caída real?
de 2.28%, es decir, menor que 2.5. Por lo tanto, el número 12 cumple y podemos decir que se selecciona el número 12 AWG TW con aislante TW con una protección de 20 amperios. De 20 amperios. Bien. Vamos a hallar la tubería. Nuevo concepto a introducir. ¿Cómo hallamos la tubería? ¿Cómo se hace el cálculo de la tubería? Bien. Observemos en la tabla de los conductores. Yo les mencioné que en la tabla de los conductores aparece una columna donde me muestra cuál es la sección en milímetros cuadrados de dicho conductor. Para el caso del número 12, la sección para ese conductor es de 3.31. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos conductores tenemos por circuito ramal? Aparentemente vamos a seleccionar en el caso de luminarias dos conductores. ¿Cuáles? La fase y el neutro. Un conductor número 12 para la fase y un conductor para el neutro. Si estuviésemos en circuitos ramales de TUG, deberíamos establecer tres conductores. Un conductor para la fase, un conductor para el neutro y un conductor para tierra. Y un conductor para tierra. Ahora, les estoy presentando cuál va a ser la combinación para y el cálculo de la sección, el área ocupada de los cables en pulgadas y evidentemente el número de cables. ¿Para qué? Para una tubería o para conductores con aislantes hasta 600 voltiamperios. Vamos a ver esto. A ver, por ejemplo, para un calibre número 12, un solo cable ocupa un área de 0,0384 pulgadas al cuadrado, mientras que dos cables 0,073 cables y así sucesivamente. Es decir, que yo puedo tener acá el área ocupada por cierto número de conductores dependiendo del calibre. ¿Qué sucede ahora si tengo varios calibres? Pues hacemos la suma dependiendo del área calculada. En el caso nuestro, tengo dos conductores, uno para fase y uno para neutro, número 12. Por eso es que coloco 0.0768 pulgadas al cuadrado aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dos números 12, fase más neutro, y ocupan un área de 0,0768 pulgadas al cuadrado. Si estuviéramos otros conductores que van a por la misma tubería y de diferentes calibres, pues aplicaría una simple adición, realizaría la suma y tendría el total de área ocupada por esos cables en pulgadas al cuadrado. Ahora, ¿qué tubería uso dependiendo del área ocupada por los cables? En la tabla, en la parte inferior de la tabla, nos aparece el área utilizable de los tubos comerciales en pulgadas, el área de los tubos comerciales en pulgadas, el tamaño de la tubería, tubería de media pulgada, tubería de 3 pulgadas, de 1 pulgada, de pulgada y media, 2 pulgadas, 2 y media, 3, 4, 5, 6. El número de cables que yo voy a pasar por esa tubería y el porcentaje de área que debe cumplirse, no excederse. Así, si yo tengo más de 2 cables, ¿verdad?
usaría la última columna que es a partir de 3. El caso nuestro es hasta 2. Nuestro cálculo de ambos conductores van a ocupar un área de 0,0768 pulgadas al cuadrado. Son dos conductores, estamos por acá. Observamos este número, este porcentaje para este pulgadas al cuadrado, esta área para un cable para una tubería de media pulgada de 0,09, mientras que la que necesitamos es de 0,07. Por lo tanto, perfectamente podemos utilizar tubería de media pulgada para introducir nuestros tres conductores, uno para fase y uno para neutro. En este caso, en el caso de las luminarias, usamos tubería de media pulgada, según esta tabla, puesto que el área ocupada por dichos conductores número 12 AWG es de 0,0384 y el área que nos permite garantizar el 31% en este caso de dos conductores área libre, ¿verdad? Porcentaje de área ocupada, que digo, va a ser en este caso 0,9 pulgadas al cuadrado, nos garantiza entonces que el la tubería número de pulgada y media nos puede llevar fácilmente ambos conductores. Finalmente se selecciona el número 12 AWGT con protección AWGTW con protección de 20 amperios en tubería de media pulgada. Continuando con la presentación y con el tema de la unidad, el tema 3, lo siguiente, otro elemento importantísimo de los circuitos ramales tiene que ver un poco lo que respecta, y lo hemos venido trabajando también en la capacidad de corriente, en lo que respecta al criterio de seguridad. La protección de los equipos, seleccionar las protecciones adecuadas para esos equipos. ¿Cuáles son esas protecciones adecuadas? Pues los elementos de protección que a continuación vamos a repasar. Partiendo de que todo circuito debe estar protegido sobre intensidades, es decir, intensidades superiores a la nominal, y que esas sobreintensidades pueden ser de dos formas. Pueden ser producidas, se pueden dar por cortocircuitos, la unión, como dicen, directa entre dos fases, fase neutro, o puede estar dada esa sobreintensidad, sobrecorriente, por una sobrecarga, un aumento momentáneo de esa corriente en el circuito, sin que haya algún tipo de defectos, una sobrecarga que se pudo haber presentado en el circuito. A partir de estas dos circunstancias, vamos a proteger entonces nuestros circuitos, en este caso ramales, contra cortocircuito, lo que vamos a llamar protecciones contra cortocircuito y protecciones contra sobrecargas. Contra cortocircuitos debemos partir entonces, establecer criterios en el que nuestros disparos tienen que ser rápidos, se debe actuar de manera muy rápida, mientras que para las protecciones, para los eventos contra sobrecarga, nuestras protecciones más bien tienen que ser lentas. Y más adelante vamos a estudiar por qué tienen que ser lentas. En el caso de protecciones contra cortocircuitos, vamos a trabajar con fusibles rápidos o con interruptores automáticos de corte electromagnético, es decir, cuya tiempo de reacción ante ese cortocircuito es muy rápido. Mientras que para las sobrecargas vamos a trabajar o se va a establecer fusibles lentos
e interruptores automáticos de corte térmico, fusibles rápidos, cortocircuitos, fusibles lentos, sobrecargas, interruptores de corte electromagnéticos, interruptores de corte térmico. La combinación de ellos nos puede traer varias ventajas. Nos pueden proteger, si en el caso de los fusibles, ante cortocircuitos y sobrecargas de larga duración. La combinación de ellos a través de fusibles y relés térmicos nos puede establecer ventajas como protecciones contra sobrecarga, contra cortocircuitos y sobrecarga. La combinación de estos dos nos lleva también a un elemento extremadamente importante y muy utilizado en nuestras instalaciones eléctricas, que son los interruptores automáticos termomagnéticos, que tienen la parte de corte magnético, electromagnético, y la parte de corte térmico, lo que nos va a permitir proteger nuestros circuitos contra cortocircuitos y contra sobrecargas. Empezamos rápidamente con los fusibles. El elemento más básico son elementos de protección para líneas y elementos conectados a ella contra sobrecarga y cortocircuitos. Va a depender de qué, de su tiempo de reacción, es decir, fusibles rápidos o fusibles lentos. En caso de intensidad o una corriente excesiva, pues básicamente lo que hace es que fundirse la parte conductora y abre el circuito e impide el paso de la corriente. Es un modo de operación extremadamente sencillo. Lo podemos encontrar de estas formas encapsulados, bien sea a través de roscas, a través de sockets, ¿verdad? Y esa es su función principal. Aquí tenemos alguna imagen a través de roscas, los llamados vulgarmente tapones, conocidos como vulgarmente tapones, a través de laminillas, a través encapsulados. ¿Sí? Otras imágenes de algunos elementos fusibles. Este es el elemento fusible, es decir, se destruye al momento de sobrepasar el límite de corriente. Se abre, se destruye. Los fusibles, por ejemplo, son muy utilizados en lo que es la parte de distribución, en el sistema de distribución aéreo. Acá observamos, ¿verdad?, un elemento fusible conectado en el cortacorriente. A través de una pértiga es ensamblado, es colocado por el operador cuando estos se disparan. Otros elementos de protección son los llamados relés térmicos, que detectan una sobrecorriente debido al aumento de temperatura que hay entre unas láminas bimetálicas. Es decir, tenemos dos láminas que están hechas de materiales diferentes, cuyos coeficientes de dilatación son diferentes y dependen del calor que al calor que está sometido. Ahora, estos dispositivos se disparan en el momento de que comienza a circular una corriente mayor a la establecida y por ende provoca un aumento en la temperatura de una de las láminas. Por eso se llaman bimetálicos, dos láminas. Al sobrepasar la corriente, comienza a elevarse la temperatura y el elemento de protección, pues la lámina, en este caso, se va a curvar y va a abrir el circuito. Este tipo de elementos nos sirven para protegernos contra sobrecargas
contra arranques demasiado lentos. ¿Arranques demasiado lentos de quiénes? De motores. Contra agarrotamientos, contra ciclos de arranque y paro frecuentes, por ejemplo, en el caso de las bombas, en el caso de los ascensores, y tiene otra característica, que su reposición es manual. Hay que volverlos a rearmar. Existen otros tipos de relés que son los electromagnéticos y están formados por una bobina y unos contactos en los cuales pueden conmutar corriente continua o bien corriente alterna. Estos elementos tienen la característica de ser mucho más rápidos, estos elementos electromagnéticos, y pueden detectar una sobrecorriente debido al aumento del campo magnético, lo que me va a servir para proteger nuestros circuitos contra fallas en línea, fallas de línea tierra, es decir, contra cortocircuitos. Se utilizan para proteger motores, deben soportar el pico de corriente en el arranque. Se suele utilizar en conjunción con uno térmico. El relé magnetotérmico, o lo que llamamos termomagnético acá en el país, combina las acciones de los relés térmicos y los electromagnéticos. Es decir, nos protege contra sobrecargas y contra cortocircuito. Tenemos otros tipos de relé, como el relé de lengüeta, los relés polarizados, pero los más comunes son las protecciones automáticas. En esta figura podemos observar lo que es como un llamado breaker, ¿verdad? La estructura interna de lo que es llamado breaker, que está compuesto en termomagnético de la parte térmica a través del relé bimetálico y la parte de magnética, que sería la parte contra cortocircuitos, contra sobre corriente, y la cámara de extinción para el caso de corrientes elevadas. Esto sería lo que es el interruptor termomagnético o magnetotérmico. Protegen contra sobreintensidades, cortocircuitos, sobretensiones o bajas tensiones, descargas eléctricas a personas. Los automáticos, térmicos, magnéticos o diferenciales. Interruptores térmicos. La curva característica es muy importante de los interruptores térmicos. Aquí tenemos la curva de disparo para un relé termomagnético. En este caso, ¿verdad? Para un relé termomagnético. Esta curva va a estar expresada, ¿verdad? En una curva logarítmica en la que va a estar expresada en la relación entre la corriente y la corriente nominal. Es decir, acá vamos a tener expresado en tantas veces la corriente nominal. Si estamos hablando, por ejemplo, de un breaker de 20 amperios, pues estaríamos en 1. La corriente, la relación estaría 1. ¿Ya? La corriente de 20 amperios, corriente nominal de ese breaker 20 amperios, la relación sería 1. Es decir, estaríamos acá. En esta zona, justo, pues evidentemente el breaker no se va a disparar. El breaker se dispara cuando, no justamente cuando estamos con 20 amperios, un pequeño umbral, ¿verdad? Una pequeña corriente mayor, en este caso a la nominal, va a hacer que nuestro breaker, ¿verdad?, se dispare. Y acá podemos observar la curva de disparo en lo que se refiere a la capacidad, a la zona de disparo térmica, es decir, el bimetálico. Esta es la zona para sobrecargas. Observen que a medida que la corriente es muy pequeña, pues va a tardar mucho tiempo en disparar.
a medida que esa corriente se dispara, pues el tiempo de disparo va a ir decrementándose. Esta es la zona de disparo contra sobrecorriente. Como sabemos, por ejemplo, en el caso de los motores, que en el arranque la corriente puede llegar hasta 6 veces la corriente nominal, ¿verdad? Tenemos más de un segundo, aproximadamente más de un segundo, para que esa protección actúe. Es decir, que nuestro motor debería arrancar antes, ¿verdad?, de un segundo antes de que esa protección se dispare. Todo esto recordamos, esta es la zona de disparo, la franja de disparo. Recuerden que esta que está acá abajo es la zona, es la línea en donde el dispositivo se dispara, actúa, y esta que está aquí, que es la superior, es donde se establece el corte. Observamos que esta zona es la zona de disparo segura, o sea, ya se estableció el corte, ya es seguro el corte de el disparo de dicha protección. Hasta acá tenemos todo lo que es la zona de disparo térmico, es decir, la protección térmica contra sobrecarga. En este momento, ¿verdad?, cuando llegamos para este caso a partir de 7 veces la corriente nominal, comienza la zona de disparo magnético, es decir, la zona contra cortocircuito. Vemos que el tiempo de respuesta es muy rápido, cae significativamente, ¿verdad? Después de las 7 veces la corriente nominal y hasta mantenerse, ¿verdad?, por la característica de la protección, hasta un tiempo de respuesta, en este caso, de 0,018 segundos. 0,18 segundos. Este sería, ¿verdad?, ya la característica propia máxima de despeje de cortocircuito de esta protección, para esta característica. ¿Sí? Entonces, acá podemos observar, entonces, cómo la interpretamos de un interruptor automático termomagnético. Vamos a ubicar la zona de disparo térmica y la zona de disparo magnética. Zona de disparo térmica es aquella donde nuestra protección va a actuar contra sobrecargas, mientras que la zona de disparo magnético, nuestra protección va a actuar contra cortocircuito. Esta zona que llamamos aquí, que estamos aquí, es la zona donde se combinan ambas características, la característica térmica y la característica magnética. Combinación de esta curva con esta, pues, nos da la curva de disparo de un dispositivo termomagnético, ¿verdad? Un dispositivo termomagnético. Bien, ¿cómo seleccionamos los dispositivos de protección? En el caso de las cargas pasivas, se seleccionan tomando como referencia la capacidad nominal del conductor. Por lo tanto, para circuitos de 20 amperios, el dispositivo será de 20 amperios, como ya lo veníamos trabajando. Si es de 30, el dispositivo será de 30. Estos son los interruptores automáticos termomagnéticos o llamados breakers que vamos a trabajar normalizados. Tenemos de 15, de 20, de 25, 30, 35 hasta 6000 amperios. ¿Qué hacemos con el conductor de puesta a tierra? ¿Cómo lo calculamos? Como fue el caso para el caso, por ejemplo, del calentador. ¿Cómo haríamos el cálculo del
de puesta a tierra para ese calentador o de esa carga. El conductor de puesta a tierra se selecciona a partir del dispositivo de protección de sobrecorriente ubicado en el alimentador. Así, para el caso de ese calentador que está acá, por cierto, ¿verdad? Dijimos que vamos a trabajar con un conductor número 10 y para ese conductor número 10 que no nos dio por capacidad, por caída de tensión, y tuvimos que seleccionar el número 8, pero por capacidad de corriente es el número 10, la protección para el número 10 por capacidad de corriente, que fue que nos dio, es de 30 amperios. Por lo tanto, para el caso de la puesta a tierra de ese calentador, si estamos utilizando 30 amperios, vamos a usar un conductor, si la protección es de 30 amperios, un conductor de puesta a tierra número 10. Así, para este caso, si queremos hallar la tubería que vamos a usar, tendríamos que hallar el área ocupada por los dos cables número 8 por caída de tensión, fase y neutro, más el área ocupada por el número 10 que estamos estableciendo por la protección de 30 amperios que va a ser número 10, el área ocupada por el número 10. Así, el área ocupada por los dos número 8 más el área ocupada por el número 10, la suma de esas áreas, y que son tres conductores, nos va a llevar a la tabla que ya vimos anteriormente y seleccionar el, la tubería para este circuito. Se las dejo como actividad. Un poco de la teoría de lo que ya hablamos, selecciona la teoría de lo que ya hablamos, como aplicación de lo que es esa tabla, y pues damos por concluida esta clase del día de hoy. Muchas gracias.